El increíble rescate que desafió a la muerte, la historia real del hombre que sobrevivió 72 horas sepultado bajo tierra. Imagina estar atrapado en la oscuridad, sin luz, sin agua, sin idea de si alguien te está buscando. Escuchas el latido de tu corazón como un tambor en tus oídos y sientes el peso del mundo literalmente aplastándote porque estás enterrado vivo. ¿Cómo reaccionarías si supieras que tus horas están contadas? ¿Que cada segundo que pasa es un paso más cerca de tu fin? Esta es la historia real de un hombre que desafió las probabilidades, la ciencia y hasta la propia muerte, para sobrevivir 72 horas bajo toneladas de escombros. Y no solo sobrevivió, lo hizo para contarlo. En agosto de 2016, un devastador terremoto golpeó una tranquila aldea en el corazón de Italia. Las casas que habían sido el hogar de generaciones colapsaron en cuestión de segundos. Los gritos de los habitantes se mezclaban con el estruendo de la tierra, y lo que había sido un pueblo lleno de vida quedó reducido a un cementerio de concreto y polvo. Entre las víctimas se encontraba un hombre de 35 años, llamado Giuseppe Santoro, que quedó atrapado bajo los escombros de su propia casa. Y aquí es donde comienza su increíble historia. Giuseppe estaba en el comedor cuando la tierra tembló por primera vez. Los platos cayeron de las estanterías, los vidrios se rompieron, y antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, el techo comenzó a desmoronarse sobre su cabeza. Intentó correr, pero fue demasiado tarde. Todo se vino abajo, sepultándolo bajo toneladas de concreto, ladrillos y muebles destrozados. No podía moverse, no podía gritar, pero, contra toda lógica, estaba vivo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de alguien que sabe que podría morir en cualquier momento? Giuseppe sí. En esos primeros minutos, el pánico fue abrumador. Intentaba respirar, pero el polvo y la presión sobre su pecho lo hacían casi imposible. Con cada bocanada de aire que tomaba, sentía como si estuviera inhalando cuchillas de vidrio. No había espacio para moverse, apenas podía girar la cabeza. Era una prisión de escombros y cada movimiento podría provocar un nuevo derrumbe. Los rescatistas llegaron a la escena pocas horas después del terremoto. El caos reinaba en la aldea mientras se apresuraban para encontrar sobrevivientes. Durante las primeras 24 horas, la esperanza estaba alta. Sacaron a algunos heridos y a otros que no corrieron con la misma suerte. Pero conforme pasaban las horas, las probabilidades de encontrar a alguien vivo disminuían. Sin embargo, Giuseppe no se había dado por vencido. A las 48 horas, el equipo de rescate casi había abandonado la esperanza de encontrar a alguien más. Pero Giuseppe, aún atrapado, seguía luchando. Había encontrado una pequeña cavidad de aire que lo mantenía respirando, pero no sabía cuánto tiempo más aguantaría su cuerpo. El hambre comenzó a atacar su mente. La sed era tan intensa que llegó a pensar en beber su propio sudor, y el cansancio mental era insoportable. Sin embargo, fue en ese momento crítico que recordó las palabras de su abuelo, un veterano de la guerra. Nunca te rindas, ni siquiera cuando creas que todo está perdido. La voluntad es lo último que muere. Fue ese pensamiento el que lo mantuvo consciente, aferrándose a la vida cuando todo parecía perdido. ¿Te imaginas lo que es sobrevivir solo con la fuerza de tu mente? Porque en ese momento, Giuseppe ya no luchaba con su cuerpo, sino con su mente. El tiempo se desdibujaba. No sabía si habían pasado horas o días. A veces, juraba que escuchaba las voces de los rescatistas, pero luego todo volvía a ser silencio. Era como si la vida y la muerte estuvieran jugando con él, poniendo a prueba su resistencia. Al llegar las 72 horas, los equipos de rescate habían comenzado a empaquetar sus herramientas. El jefe del equipo estaba a punto de declarar la operación como un esfuerzo fallido. Pero justo en ese momento, un perro de rescate empezó a ladrar frenéticamente cerca de los restos de lo que solía ser la casa de Giuseppe. Los rescatistas, sin mucha esperanza, empezaron a cavar nuevamente. Pero, esta vez, lo imposible sucedió. Bajo una gruesa capa de concreto y ladrillos, encontraron una pequeña abertura, y ahí estaba Giuseppe, vivo, débil pero consciente. Con sus últimas fuerzas, movió los dedos para hacerles saber que estaba allí. Los médicos no podían explicarlo. Es un milagro, decían. Giuseppe había sobrevivido sin comida,
sin agua y en condiciones que habrían matado a la mayoría de las personas en mucho menos tiempo. Su familia, que lo había dado por muerto, no podía contener las lágrimas al verlo salir de los escombros. El mundo se enteró rápidamente de su historia, y los medios la compartieron como un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Después de su rescate, Giuseppe compartió unas palabras que quedaron grabadas en los corazones de todos los que escucharon su historia. No sabía si iba a vivir o morir, pero sabía que si me rendía, no habría marcha atrás. Lo único que me mantenía consciente era la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien me encontrara. Sabía que si me permitía caer en la desesperación, no habría retorno. Estas palabras no solo hablan de su increíble resistencia física, sino de una fortaleza mental y espiritual que lo sostuvo en los momentos más oscuros. Este relato no trata solo sobre un hombre enfrentándose a la muerte, sino sobre la capacidad del ser humano de encontrar una chispa de esperanza cuando todo parece perdido. Giuseppe no solo sobrevivió por su cuerpo, sino porque su mente se negó a rendirse, aun cuando las probabilidades estaban completamente en su contra. Nos demuestra que, en las situaciones más extremas, el poder de la voluntad humana es una de las fuerzas más extraordinarias de este mundo. Es una historia que trasciende lo físico y nos recuerda que nuestra fuerza interior puede desafiar incluso a la muerte misma. ¿Te imaginas estar en la posición de Giuseppe? Estar atrapado, solo, sin saber si alguien llegará a rescatarte. Luchando no solo contra los escombros, sino contra la desesperación y el miedo abrumador que intentan devorar tu alma. Porque al final del día todos enfrentamos nuestros propios terremotos en la vida. Esos momentos inesperados en los que sentimos que el mundo que conocemos se desmorona a nuestro alrededor. A veces no son desastres naturales, sino situaciones que nos sacuden hasta lo más profundo. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una traición o una gran derrota personal. En esos momentos nos sentimos atrapados, sin salida, con el peso de los problemas sobre nosotros, aplastándonos. Pero la historia de Giuseppe nos enseña algo poderoso. Si él pudo sobrevivir a lo que parecía imposible, si él pudo mantener viva la esperanza en circunstancias tan terribles, entonces nosotros también podemos. Cada uno de nosotros tiene esa chispa de fortaleza interior que puede encenderse cuando más la necesitamos. Solo depende de nosotros no dejar que esa luz se apague. Esta historia te deja preguntándote, ¿qué tan fuerte es tu voluntad? Porque al final, no importa cuán oscuro se torne el panorama, siempre tenemos una opción: rendirnos o luchar. Giuseppe eligió luchar, y esa decisión no solo le salvó la vida, sino que nos dejó una lección invaluable. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de enfrentar adversidades, sobre cómo reaccionamos cuando todo parece derrumbarse. Nos muestra que no importa cuán grande sea el desafío o cuán insuperable parezca la montaña, si tenemos la fuerza de voluntad suficiente, si no dejamos que la desesperación nos consuma, podemos superar cualquier obstáculo. Y es en esos momentos de lucha interna, cuando todo parece perdido, que realmente descubrimos de qué estamos hechos. Así que, la próxima vez que enfrentes tu propio terremoto personal, recuerda la historia de Giuseppe y pregúntate, ¿vas a rendirte o vas a seguir luchando, incluso cuando todo parece imposible? Esta historia nos muestra que, no importa cuán grandes sean los desafíos, nuestra fuerza interior siempre puede guiarnos hacia adelante. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un momento oscuro, recuerda a Giuseppe y su increíble voluntad de sobrevivir. Y antes de que te vayas, si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, te invito a que le des me gusta a este video. También asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta, que nos recuerdan el poder que llevamos dentro. Gracias por ver y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca debe rendirse.